El planeta Tierra. Hoy, el reino de los mamíferos. Una gran familia que comprende más de 5.000 especies diferentes. Una de ellas se distingue por un cerebro especialmente desarrollado, la de los seres humanos, nuestra especie. Su dominio sobre el planeta es evidente. Esta es la historia de la larga lucha de los mamíferos por sobrevivir, evolucionar y finalmente apropiarse del legado de los dinosaurios. Esta lucha ha conformado el mundo que conocemos actualmente. Esta es nuestra historia. El mundo de los dinosaurios. Los mamíferos y los dinosaurios aparecieron en la Tierra casi simultáneamente hace unos 220 millones de años. Pero mientras los dinosaurios experimentaron una expansión espectacular, los mamíferos, abrumados por su supremacía, siguieron siendo animales pequeños, parecidos a musarañas. Obligados a evolucionar para sobrevivir, adquirieron un nuevo órgano, la placenta, que les permitió proteger durante más tiempo a sus crías en el vientre materno. Sin embargo, después de 150 millones de años de existencia, parecían condenados a seguir siendo aperitivos en este ecosistema de gigantes. Pero un suceso excepcional iba repentinamente a volver las tornas. El impacto de un meteorito desencadenó una serie de cataclismos que provocó la repentina extinción de los dinosaurios. Fue una oportunidad inesperada de la que se beneficiarían nuestros parientes lejanos. El yacimiento de Messel, a unos 30 kilómetros de Frankfurt, es un depósito único de fósiles de la época del Eoceno, unos 20 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Messel pone de manifiesto hasta qué punto los mamíferos se habían beneficiado de la desaparición de los dinosaurios. Su evolución fue espectacular. Hace 47 millones de años, en la jungla que cubría Europa, los mamíferos evolucionaron y se diversificaron. El Propaleotherium, el antepasado del caballo, es un herbívoro que se alimenta de hojas y semillas. El extraño Lepticidium cazaba insectos y otras presas pequeñas. El Europolemur acaba de aparecer. Es un lémur de aproximadamente 1 metro de largo, uno de los primeros primates, la gran familia de mamíferos que comprende a los monos y los homínidos. En Messel se han encontrado hasta 40 especies distintas de mamíferos. Pero ciertos signos demuestran también que nuestro planeta seguía estando lejos de ser un paraíso para nuestros antepasados remotos. Un fósil conservado en el Museo de Historia Natural de Karlsruhe es una prueba evidente de que en este paraíso los mamíferos seguían teniendo enemigos peligrosos. Este fósil solo contiene la mitad inferior del cuerpo de un Europolemur, y en la tibia hay indicios de fracturas múltiples. Esta es la prueba, digamos, de un asesinato cometido en el lago Messe. A simple vista no se ve nada, pero si te acercas ves justo aquí y aquí. Aquí hay 2 grietas. Y no es una coincidencia que estén las dos. Vean cómo las marcas van paralelas. Son las marcas de unos dientes. Y si solamente se ha encontrado la mitad de este Europolemur, es sin duda porque fue partido en 2 por las potentes mandíbulas que lo atraparon. ¿Qué depredador pudo haber atrapado a un animal que vivía principalmente en los árboles? ¿Existe un animal moderno capaz de semejante agresión?
Estamos en Darwin, en el norte de Australia. Cada año vienen aquí gran cantidad de turistas para ver a este monstruo en acción. Para atraerlo, utilizan un trozo de carne de búfalo como cebo. El cocodrilo marino es una de las especies más grandes de cocodrilos del mundo. Utilizan la cola para propulsarse fuera del agua y atrapar a sus presas. Los cocodrilos modernos son los descendientes de una gran familia que se separó de los reptiles hace aproximadamente 200 millones de años, poco después de la aparición de los dinosaurios y los mamíferos. El antepasado más antiguo de los cocodrilos era un animal terrestre que, como los dinosaurios, había desarrollado una postura bípeda. Recibe el nombre de Saltoposuchus y no medía más de 40 centímetros de largo. En la época del Saltoposuchus, la mayor parte de la masa terrestre se había agrupado formando un solo continente, el Pangea. Pero durante la era de los dinosaurios, este continente se fragmentó, dando lugar a un nuevo ecosistema, el de los pantanos y humedales. Los cocodrilos, entonces, invadieron este nicho que los dinosaurios no habían ocupado y se adaptaron. Un fósil que data de hace 73 millones de años, justo al final de la era de los dinosaurios, revela hasta qué punto se habían especializado. Este fósil se encontró en Texas, en Estados Unidos. Es el cráneo de un cocodrilo gigante. Sus dientes miden hasta 15 centímetros. Lo bautizaron con el nombre de Deinosuchus. Y es uno de los cocodrilos más grandes que jamás han pisado la tierra. Debió de medir unos 15 metros de largo. El Dr. Brochu, de la Universidad de Iowa, ha estudiado la evolución de los cocodrilos y afirma que, estando en su terreno, el Deinosuchus habría sido perfectamente capaz de medirse con los dinosaurios. El Dinosuchus debió de ser tan grande como algunos de los dinosaurios carnívoros de su época, pero pertenecía a la familia de los cocodrilos. De hecho, era un antepasado de los aligátores y los caimanes. En esos tiempos hasta los dinosaurios podrían haber sido presa de los cocodrilos. Los cocodrilos dominaban los ecosistemas ribereños y cualquier dinosaurio que se acercara a una orilla podía ser presa de uno de ellos. Hace 73 millones de años, durante la última fase de la era de los dinosaurios, este critosaurio huye perseguido por un tiranosaurio de 13 metros de largo. ¿Por qué este temible monstruo no se acerca más? Porque el territorio donde ha buscado refugio el critosaurio es el territorio del señor de las riberas. Y hasta un tiranosaurio se lo pensaría dos veces antes de disputarle una presa. El impacto del meteorito tuvo graves consecuencias para los cocodrilos. Los gigantes desaparecieron.
Pero el aumento de la temperatura fue menos dramático en el agua que en la tierra firme, y las especies de menor tamaño sobrevivieron a la catástrofe. $20 millones de años después, en la época de que data el yacimiento de Messel, los cocodrilos habían evolucionado de nuevo y reconquistado su reino semiacuático. Este es un Diplocinodon. Medía más de 2 metros. No cabe duda de que los mamíferos se encontraban entre sus presas. Ni siquiera en los árboles estaban seguros. Pero en Messel los cocodrilos no eran, sin lugar a dudas, los peores enemigos de los mamíferos. En el yacimiento se han encontrado fósiles de más de 50 especies de aves que demuestran que ellas también estaban en plena evolución. La mayoría miden entre 10 y 30 centímetros. Pero hay una que nos obliga a reconsiderar la idea que tenemos de las aves. El hueso de este muslo mide ya solo 30 centímetros. Pertenece a un animal cuyos fósiles también se han encontrado en el continente americano. El doctor Lawrence Whitmer, de la Universidad de Ohio, ha llevado a cabo una investigación minuciosa de los fósiles de este pájaro gigante, el Gastornis. Sus largas y enormes patas tienen cada una 3 afiladas garras. Cuenta con un cuello robusto y un poderoso pico capaz de romper los huesos. Mide aproximadamente 2 metros y pesa unos 100 kilos. Es incapaz de volar y se desplaza como las avestruces modernas. Pero su posición en el ecosistema es muy distinta a la que ocupan las avestruces. Las avestruces tienen un cráneo relativamente pequeño comparado con el del Gastornis. También podemos apreciar el cuello delgado del avestruz y el cuello robusto y musculoso del Gastornis. Las avestruces comen plantas y pequeños invertebrados. Y el Gastornis, está claro, que es un animal adaptado a la depredación. El Gastornis fue uno de los animales más grandes de su época. Es el primer gran depredador que aparece después de la extinción de los dinosaurios. En el ecosistema de Messel ocupó sin duda la posición dominante. ¿Cómo es posible que un ave se instale en el puesto de los dinosaurios depredadores? Tal vez porque son sus descendientes más directos. Esta sorprendente filiación la revelaron una serie de fósiles encontrados en China, en el yacimiento de Liaoning. Aquí hay un dinosaurio llamado Sinosauropteryx, que medía alrededor de 1 metro. El Sinosauropteryx ha revolucionado nuestra idea de los dinosaurios. Hasta entonces, habíamos pensado que los dinosaurios estaban cubiertos por escamas, como los cocodrilos o los lagartos. Pero este fósil muestra sin lugar a dudas que hace 125 millones de años algunos dinosaurios tenían plumas. En Liaoning se han descubierto muchos fósiles de dinosaurios con plumas. Estos fósiles ponen de manifiesto que a mediados de la era de los dinosaurios
Algunos evolucionaron y cambiaron las mandíbulas por los picos y sus extremidades anteriores por alas, dando lugar a la gran familia de las aves. En Mongolia, otro descubrimiento reveló un vínculo incluso más sorprendente entre los dinosaurios y las aves. Este pequeño dinosaurio de 1,50 m de largo vivió hasta el final del Cretácico, justo antes de la gran extinción. La familia a la que pertenece fue denominada Oviraptor, a causa de este otro fósil. La palabra Oviraptor procede del latín y significa ladrón de huevos. Y este, de hecho, parece haber encontrado la muerte cuando escapaba con su botín, casi una docena de huevos. Sin embargo, el Dr. Barsbold de la Academia de Ciencias de Mongolia ha descubierto que estos huevos contenían en realidad embriones de dinosaurios de la misma especie. Este Oviraptor no había robado esos huevos, sino que los estaba incubando. Siempre habíamos pensado que los dinosaurios ponían sus huevos y los abandonaban. Sin embargo, algunos dinosaurios los incubaban. Este fósil cambió nuestra visión sobre los dinosaurios. Hasta entonces habíamos pensado que los dinosaurios, al igual que los reptiles modernos, enterraban sus huevos, ya que al ser animales de sangre fría, no podían generar calor corporal. El Oviraptor demuestra que algunos habían desarrollado un nuevo tipo de metabolismo que les permitía incubar sus huevos. Un rasgo evolutivo que estaba destinado a ser una característica propia de las aves. Esta adquisición es tal vez la clave de un gran misterio. ¿Por qué las aves sobrevivieron junto con los mamíferos a la catástrofe que aniquiló a sus antepasados, los dinosaurios? Todavía no podemos explicar completamente por qué las aves continuaron existiendo, mientras que sus antepasados, los dinosaurios, perecieron. Pero puede ser que fuera debido al hecho de que incubaran sus huevos y cuidaran más de sus hijos. La placenta de los mamíferos, el cuidado parental de las aves. Esta evolución reproductiva, que se produjo durante la era de los dinosaurios, desempeñó un papel esencial en el desarrollo evolutivo de los mamíferos y las aves en el mundo de después de los dinosaurios. Al incubar los huevos, las aves pudieron proteger mejor a sus crías de los cambios del entorno. Las plumas y las alas les permitieron conquistar un nuevo reino, el del cielo. Pero después de la catástrofe, algunos dejaron de volar para repoblar los continentes. Y 20 millones de años más tarde, el Gastornis reivindicó de manera espectacular su posición como heredero directo de la dinastía de los dinosaurios. Según el Dr. Whitmer, su arma más poderosa era parte de la herencia de sus antepasados. En la evolución de las aves, a partir de los dinosaurios depredadores, hubo cambios drásticos en el cráneo y en las alas. Pero las patas traseras eran distintas. Las patas de las aves siguieron pareciéndose mucho a las de sus antepasados, los dinosaurios. El Gastornis era muy grande, y sus patas eran gruesas y estaban pensadas para procurar fuerza, no velocidad. El comportamiento del casuario, un pájaro que vive en Australia y en Nueva Guinea, es un ejemplo de cómo el Gastornis utilizaba su arma. Los casuarios son pájaros terrestres grandes que no vuelan y que sabemos que pueden dar una tremenda patada. Hay casos de personas que han resultado heridas e incluso que han muerto por una patada. Pero el Gastornis es más alto y 2 o 3 veces más voluminoso que un casuario. Sus musculosas patas tienen huesos gruesos. La patada de un Gastornis debió de ser 10 veces más destructiva que la de un casuario.
Una vez el reinado de los dinosaurios llegó a su fin, los mamíferos experimentaron una edad de oro en Messel. Aún así no estaban en lo alto de la cadena trófica. Esa posición estaba reservada a los cocodrilos, animales acuáticos con poderosas mandíbulas y afilados dientes. Luego, en la jungla vivía un ave depredadora, el Gastornis, que medía 2 metros de alto, tenía un pico muy fuerte y se cree que cazaba mamíferos. Estos eran los reyes del bosque primordial de Messel, y los mamíferos eran sus presas. Hace 47 millones de años, el Gastornis, el descendiente directo de los dinosaurios, reinaba en esta selva europea. Los mamíferos evolucionaron y se diversificaron, pero sin poder escapar a su condición de presas. Pero en este otro continente, las condiciones eran distintas. Durante el período que siguió a la extinción de los dinosaurios, las placas continentales estaban en plena conmoción geológica. En esa época, Europa era una masa de tierra fragmentada, rodeada de brazos de mar y numerosas zonas húmedas y bosques. Asia, por el contrario, siguió siendo un bloque continental sólido, y parece que esa situación benefició a los mamíferos. La provincia de Hunan, en China, en la orilla sur del río Amarillo. El doctor Yuan Qingwang realiza una excavación en estratos que datan de hace 52 millones de años, 15 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios. Y en este yacimiento descubrió el hueso de la mandíbula de un mamífero de unos 50 centímetros de largo. Uno de este tamaño probablemente pertenece a un corifodón asiático. Estoy bastante seguro. El corifodón asiático era herbívoro, pero en esta época fue ciertamente el mamífero más grande del mundo. Su existencia es una prueba de que 15 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos de Asia habían experimentado una evolución más dinámica y diversificada que en Europa. El Dr. Bier, un especialista en la evolución de los mamíferos, explica esta situación atribuyéndola a la naturaleza misma del continente asiático. Creo que la enorme inmensidad del continente asiático originó la diversidad de muchos grupos de mamíferos. Los ecosistemas asiáticos antiguos, como los de hoy en día, incluían desiertos, junglas y llanuras. Los mamíferos evolucionaron de diversas formas y en grupos distintos que se adaptaron a ese mundo. La extinción de los dinosaurios dejó libres varios nichos ecológicos distintos en el continente asiático. No cabe duda de que los depredadores que se habían impuesto en Europa estaban demasiado especializados para adaptarse a esta diversidad. Los cocodrilos ya tenían un cuerpo adaptado a la vida acuática. Sus características cabezas y su postura agachada son adaptaciones que reflejan un estilo de vida acuático. Es muy difícil que un animal que ya está especializado reconfigure su cuerpo para ocupar otro nicho. Este problema también lo tenían los pájaros gigantes. El Gastornis conservó los rasgos anatómicos que permitieron que las aves volaran y abandonaron algunas de las características de sus antepasados depredadores terrestres. Las aves, al conquistar los cielos, ya habían iniciado un camino evolutivo más especializado. Para volar hace falta una serie de cambios estructurales, y como especialistas aéreos es posible que las aves estuvieran más limitadas, desde el punto de vista evolutivo, que los mamíferos, y eso hizo que les fuera más difícil invadir el reino terrestre. Por otro lado, los mamíferos, en el momento de la desaparición de los dinosaurios, se caracterizaban esencialmente por la ausencia de especialización. Su fisionomía, más parecida a la de un ratón, es sumamente simple y elemental. Tiene dientes, cola
4 patas terminadas en dedos. Es una forma poco especializada y primitiva, que tiene el potencial de evolucionar en muchas direcciones. Esta anatomía primitiva les permitió llevar a cabo otra revolución. Poco después de la extinción de los dinosaurios, apareció un grupo de mamíferos carnívoros que empezó a evolucionar y a diversificarse. Tenían dientes puntiagudos, especializados en cortar carne y afiladas uñas en sus manos y pies. Estos mamíferos, que habían evolucionado desde una forma generalizada, tenían una gran ventaja sobre el Gastornis, que descendía de las aves que ya estaban especializadas para volar. La aparición de estos primeros mamíferos carnívoros provocaría la rápida desaparición del Gastornis. Las excavaciones iniciadas en China por Yuan Qingwang demuestran que hace 35 millones de años los mamíferos ocuparon todos los nichos continentales. A la larga, fueron los mamíferos los que se beneficiaron de la oportunidad que se presentó con la extinción de los dinosaurios. Sus cuerpos no especializados planteaban numerosas posibilidades evolutivas. Y es así como nosotros, los mamíferos, pudimos reclamar el legado de los dinosaurios. $30 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, el continente asiático era ya el reino de los mamíferos. Habían evolucionado, se habían diversificado y especializado en todas las direcciones. Aparecieron mamíferos gigantes. Este medía hasta 5 metros de largo. Es un Embolotherium. Aquí, los mamíferos sustituyeron a los dinosaurios en la cima del ecosistema y a partir de entonces, la lucha por la supervivencia se libraría entre sus diferentes especies. Su dominio provocó la desaparición de todo un fenómeno. El Indricotherium, el mamífero terrestre más grande de la historia de la Tierra. Sus dimensiones eran similares a las de los grandes dinosaurios, 8 metros de largo, 2 veces el tamaño de un elefante africano. En Asia había llegado la era de los mamíferos y ahora extenderían ese dominio a todos los continentes. Pero aún tendrían que disputar otra carrera. Una que enfrentaría a 2 grandes familias de mamíferos durante más de 20 millones de años. Una de estas familias es la nuestra, que incluye a la mayoría de los mamíferos actuales. Hizo su aparición en plena era de los dinosaurios con el Eomaya. Es la familia de los placentarios. Gracias a la placenta, las madres de esta familia podían llevar a sus crías en sus vientres hasta un estado de desarrollo avanzado. La otra gran familia de mamíferos la asociamos a Australia. Los canguros y los koalas son sus representantes más famosos. También son mamíferos, pero son marsupiales. Los marsupiales tienen una placenta menos desarrollada. Tras una gestación corta, las hembras paren individuos inmaduros que continúan desarrollándose en una bolsa externa, enganchados a una de las mamas de la madre. La mayor parte de su desarrollo se produce en esta bolsa. La familia de los marsupiales
apareció prácticamente al mismo tiempo que la de los placentarios. 20 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, ya existían en la jungla de Europa junto a los placentarios. Este es un Peradectes. Medía solo unos 10 centímetros de largo, como sus antepasados durante la era de los dinosaurios. Esto sucede con todos los marsupiales de Messel, lo que solo puede significar una cosa. Durante ese periodo, hace 47 millones de años, había marsupiales en Messel. Probablemente no hubiera muchos y fueran casi exclusivamente zarigüeñas. Competían con los placentarios por los mismos hábitats y los placentarios se impusieron. En Messel, por lo menos, los placentarios fueron claramente los ganadores. De las 40 especies de mamíferos encontrados en Messel, solo 2 son marsupiales. La selección natural claramente favoreció al grupo de los placentarios. De hecho, en el momento de la extinción de los dinosaurios, los marsupiales estaban presentes en todos los continentes. Pero su familia rápidamente desapareció de Europa, luego de Asia, Norteamérica y África. En vista de que parece que cada vez los placentarios y los marsupiales han coexistido, los placentarios se han impuesto fácilmente. Se ha deducido que los placentarios debían de ser una forma de evolución superior de los mamíferos. Los paleontólogos explican el éxito de los marsupiales en Australia como una victoria por defecto, debido a la llegada tardía de los placentarios a este continente aislado. Pero un fósil ha rebatido dicha teoría. Se descubrió en la región de Margon, en el este de Australia, en el centro de un estrato geológico de hace 55 millones de años, 10 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios. El doctor Michael Archer, un especialista en la evolución de marsupiales, dirigía el equipo que lo descubrió. Esto es lo más extraordinario que hemos encontrado en Margon, este Tingamarra. Este fósil de 2 milímetros es el diente de un mamífero extraordinariamente conservado. Es más, la dentición es uno de los criterios más fiables para distinguir a los mamíferos placentarios de los marsupiales. Hemos estudiado este diente con sumo detalle y su mensaje es bien claro. Se trata de un mamífero placentario, un mamífero emparentado con nosotros, no con los canguros, ni con los koalas o los wombat. Este es nuestro grupo de mamíferos, en Australia, hace 55 millones de años. No es lo que esperábamos, pero es absolutamente un hecho. La presencia de placentarios en Australia hace 55 millones de años demuestra que los marsupiales no ganaron una victoria por defecto. Por eso, este descubrimiento fue un shock. Eliminó toda esa suposición sobre nuestra superioridad porque claramente los dos grupos comenzaron la carrera en Australia y el resultado fue que los marsupiales ganaron y los placentarios perdieron. ¿Por qué los marsupiales pudieron establecer su dominio en este continente? Al estudiar el terreno en Margon, se ve que esta zona, entonces pantanosa, también sufría períodos de sequía. El doctor Archer piensa que este rasgo específico del ecosistema australiano es la clave de la victoria de los marsupiales. Cuando una hembra de mamífero está preñada, tiene que seguir adelante. Y si no es un buen momento para producir un hijo, si las condiciones cambian, se tiene que aguantar y tenerlo. La cría puede morir y también la madre. Un marsupial controla su reproducción mucho mejor. Cuando pare, el bebé es diminuto. Si las condiciones cambian y son insostenibles, la madre puede deshacerse del feto, dejar de invertir en él y de ese modo sobrevivir para aparearse de nuevo más tarde. Puede que esta sea la única y simple razón de por qué los marsupiales sobrevivieron en Australia y los placentarios no. La historia de Australia muestra que los placentarios no tenían necesariamente la ventaja en todos los ecosistemas. Pero el continente en el que se han conservado los vestigios más sorprendentes del conflicto evolutivo entre los marsupiales y los placentarios es sin duda alguna Sudamérica. En el yacimiento de Tiupampa, en Bolivia, el doctor Ricardo Céspedes dirige la investigación de un estrato geológico de hace 64 millones y medio de años, apenas 1 millón de años después del impacto del meteorito. Las inclemencias del tiempo han dejado al descubierto muchos fósiles de pequeños mamíferos.
Los marsupiales y los placentarios están presentes en proporciones iguales, pero el estudio de estos fósiles revelará que aquí se estableció un equilibrio muy particular justo después de que los dinosaurios desaparecieran. El doctor Christian de Muisson, el codirector de la excavación, ha estudiado estos fósiles en París, en el Museo de Historia Natural. Bien, este es el fósil que mi colega boliviano, Ricardo Céspedes, encontró en Bolivia, en Tiupampa. Estos fósiles están sumamente bien conservados y han permitido realizar comparaciones detalladas. A la derecha está un placentario llamado Pantodonto. A la izquierda, el Mayulestes, un marsupial más pequeño, de unos 30 centímetros. Los fósiles de Tiupampa son excepcionales. Constituyen la colección de fauna de marsupiales y placentarios más antigua que se conoce de Sudamérica y su estado de conservación es extraordinario. Eran animales pequeños. Hace aproximadamente 65 millones de años, los marsupiales y los placentarios evolucionaron juntos en Sudamérica. Era un mundo único y asombroso porque la situación era muy distinta a lo que estaba pasando en otros continentes en la misma época. ¿En qué sentido era este mundo diferente? Los dientes de estos fósiles nos dan la respuesta. Los del placentario Pantodonto revelan una dieta omnívora, sobre todo de raíces. Pero los del marsupial son diferentes. El Mayulestes tiene dientes afilados y puntiagudos que denotan una dieta carnívora. Era un animal ágil, capaz de atacar a otros mamíferos pequeños, incluso de mayor tamaño, como por ejemplo este Pantodonto. El marsupial era un depredador carnívoro y el placentario era su presa. Es más, se han encontrado pruebas de esta situación sorprendente en todos los fósiles de la región hasta una fecha relativamente reciente. Hace aproximadamente 60 millones de años los carnívoros depredadores eran todos marsupiales, mientras que los placentarios eran o herbívoros u omnívoros. No hay depredadores placentarios. Esta inversión del equilibrio en relación con el resto del mundo permitió a los marsupiales evolucionar en direcciones que no se han encontrado en ninguna otra parte. Hace 3 millones de años, en Sudamérica, los mamíferos placentarios evolucionaron bajo el dominio de los marsupiales. Este extraño animal es un antepasado del armadillo y se llama Duoidicurus, un mamífero placentario cubierto de placas óseas similares a escamas. ¿Por qué desarrolló tales defensas? Para poder sobrevivir en un mundo dominado por un marsupial formidable llamado Thylacosaurus. La familia de los marsupiales dio lugar a estos grandes depredadores carnívoros que dominaron completamente el ecosistema sudamericano. El continente sudamericano era en esta época el reino de los marsupiales, pero en Norteamérica se preparaba la última y sorprendente revolución de esta carrera hacia el dominio del planeta. En el centro de Los Ángeles se encuentra un lugar donde se han acumulado los restos de innumerables animales antiguos. La poza de alquitrán La Brea. Desde su aparición, hace 45.000 años, este afloramiento natural de alquitrán ha conservado perfectamente los esqueletos de todos los animales que cayeron en él. El doctor Christopher Shaw, del Museo Page, dirige la investigación de un mamífero cuyos restos se encontraron aquí. Es otro gran depredador carnívoro. El Smilodon.
Tiene un parecido increíble con el Thylacolmilus, pero es placentario. El esmilodón tenía el tamaño de un león actual. Tenía caninos afilados como sables, muy parecidos a los del Thylacolmilus. Las grandes y robustas extremidades superiores y su musculoso cuerpo eran lo bastante fuertes como para derribar a una presa grande y morderla en el vientre. Probablemente cazaban en grupo y eran, sin lugar a dudas, los superdepredadores más poderosos del mundo de los animales placentarios en Norteamérica. Mientras el Thylacolmilus, el marsupial, reinaba por toda Sudamérica, su gemelo placentario dominaba el ecosistema norteamericano. Así, la evolución de las dos ramas de mamíferos en continentes separados dio lugar a la aparición de dos depredadores de idénticas características. Los mamíferos placentarios y los marsupiales aparecieron al mismo tiempo hace unos 125 millones de años. Los movimientos tectónicos del planeta y la selección natural convirtieron a Australia y a Sudamérica en el reino de los marsupiales, mientras que los placentarios prosperaban en el hemisferio norte. Y esta situación dio lugar a la aparición de toda una serie de especies prácticamente gemelas. Hay una versión marsupial del topo, una versión marsupial del gato. Esta ardilla voladora de Siberia es placentaria. Y este falangero del azúcar es un marsupial australiano. El esmilodón y el Thylacolmilus son solo un ejemplo de esta evolución paralela. Pero no hay duda de que estos dos se conocieron. Las placas continentales de Sudamérica y Norteamérica, que hasta hace 2.700.000 años habían estado separadas por una gran lengua de mar, entraron en contacto. A partir de ese momento, en los estratos geológicos de Brasil, encontramos fósiles de esmilodón. El registro fósil no está completo, pero parece casi seguro que el Thylacolmilus y el esmilodón se solaparon. Estos animales eran muy parecidos, no solo por los largos dientes de sable. Debieron de ocupar el mismo nicho ecológico, los superdepredadores en la cúspide de la pirámide. No hay prácticamente ninguna duda de que el Thylacolmilus y el esmilodón se encontraron cara a cara en Sudamérica. Hace 2.700.000 años, el gran depredador placentario entró en Sudamérica y allí se encontró con su homólogo marsupial. El resultado fue indiscutible. Al poco tiempo de la unión de los dos continentes, la línea del Thylacolmilus se extingue. La del esmilodón continúa prosperando hasta hace aproximadamente 10.000 años. El Dr. Widmer ha estudiado las razones de esta victoria de los tigres de diente de sable placentarios. Con un escáner ha medido los cráneos de los dos depredadores. El cerebro del esmilodón era 1,5 veces más grande en proporción a su masa corporal que el del Thylacolmilus. La verdad es que el Thylacolmilus y el esmilodón tienen tantas similitudes que realmente se trata de un caso dramático de convergencia evolutiva. Pero sí que es cierto que hay diferencias, y una tiene que ver con el tamaño y complejidad realmente superior del cerebro del esmilodón. Esto probablemente significa que el esmilodón era un cazador mucho más astuto o inteligente. El Dr. Widmer amplió el experimento a otras especies gemelas y obtuvo los mismos resultados. Hemos estudiado la estructura del cerebro de cientos de animales distintos. Y lo que es realmente consistente es que el cerebro de los animales placentarios, por lo general, es más grande y complejo que el de los marsupiales. Para el Dr. Luo, la diferencia en su forma de reproducción basta para explicar este fenómeno.
Los marsupiales tienen que engancharse a los pezones de la madre, de manera que sus cráneos se tienen que calcificar mucho antes. Ese desarrollo temprano limitó la posibilidad futura de otros desarrollos evolutivos, como por ejemplo un cerebro más grande. Los animales placentarios, en cambio, no estaban sujetos a estas limitaciones. Los cráneos de los fetos se podían desarrollar libremente durante su larga estancia en el vientre materno. Sin una gestación prolongada, no es posible que ningún mamífero desarrolle un cerebro grande. Y los marsupiales tienen un periodo de gestación muy corto. Así que, considerando esos dos factores, los marsupiales nunca habrían podido desarrollar un gran cerebro como el cerebro primate de los seres humanos. No hay ballenas o murciélagos marsupiales. No hay seres humanos marsupiales. De hecho, en el universo paralelo de la evolución marsupial, nadie se acerca al nivel de inteligencia de los hombres o de los primates. Así que supongo que podemos estar agradecidos del camino que tomó la evolución placentaria. El modelo de reproducción placentario fue una condición indispensable para la aparición de un cerebro más grande y lo adoptaron nuestros antepasados mamíferos bajo la aplastante presión de los dinosaurios. Una catástrofe planetaria fue lo que proporcionó a estos pequeños animales nocturnos la inesperada oportunidad de evolucionar en un mundo que se había quedado repentinamente sin dinosaurios. Después de una carrera evolutiva que duró 220 millones de años, los animales placentarios lograron por fin establecer su dominio y ocuparon el puesto más alto del ecosistema de la Tierra, en gran parte gracias al desarrollo de su cerebro. La historia de nuestros antepasados demuestra que nuestra existencia es el resultado de una cadena increíble de incidentes extraordinarios y que el mundo resultante de este proceso es único. No lo olvidemos nunca.